Buenas, vamos a ver ahora la unidad número 6 de Física B, que es la unidad de fluidos, ¿sí? Cuando uno tiene que pensar que es un fluido, piensa en eso que como que se va escabullendo, así como el agua, ¿no? Que fluye. La arena también, ¿no? Cuando uno toma la arena o el arroz, cuando lo toma y las partículas están tan juntas que parece que se fluyeran como el agua, ¿no? Bueno, y los fluidos, en verdad, tienen que ver con esas partículas que entre sí las uniones son débiles, ¿no? Son débiles. Entonces, estos compuestos con estas partículas con uniones débiles, al ponerse en un recipiente, lo van a ocupar o van a ocupar el volumen de ese recipiente que corresponde, pero lo van a ocupar en su forma, con su forma, van a adquirir la forma de ese recipiente, a diferencia de los sólidos, por ejemplo, que los sólidos tienen una forma determinada, los líquidos y los gases, que son fluidos, cuando ocupan un recipiente, copian la forma de ese recipiente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y nosotros hemos tenido experiencias en cuestiones como estas, por ejemplo, la que está ahí arriba, en la fotito azul, vemos un recipiente, 3 recipientes con un huevo. Y en otro recipiente vemos que el huevo ocupa diferentes lugares, ¿sí? Y en verdad el líquido en todos los 3 recipientes es el agua. Pero en una el agua está sola, el otro el agua con sal y el otro el agua con azúcar. Buenísimo para hacerlo en casa, ¿no? Y vemos que justamente cuando el agua está sola, el huevo se coloca en el fondo del recipiente. Cuando el agua es con sal, se coloca bien arriba, flotando, como si fuera un pedazo de vapor del agua. Y cuando lo ponemos con azúcar, ocupa el lugar intermedio, ¿sí? Otro fenómeno que vemos con respecto a los fluidos es, por ejemplo, si tenemos la misma cantidad de aceite y la pesamos, podemos observar que cada uno registra una masa o un peso diferente, ¿no? Por ejemplo, acá el agua pesa 1000, que es un kilo, mientras que el aceite no llega a 1 kilo, pesa 900. O sea, quiere decir que en la misma cantidad, el aceite pesa menos que el agua, ¿sí? Esto generalmente uno tiene como un preconcepto con el aceite, y si yo pregunto qué es más denso, el aceite o el agua, ¿qué me dirían ustedes? Bueno, ¿qué me dirías vos, Pedro? El aceite. Uno piensa que el aceite es más pesado, pero no. El aceite es más liviano que el agua. Así como que sorprende, ¿no? Como que es más liviano. Seguro que es más liviano, ¿no? Era capciosa, densidad y peso. Esto es totalmente capcioso, no, es capcioso, pero del universo, ¿no? Porque uno siempre piensa que el aceite es más pesado, más denso que el agua. Sin embargo, en lo habitual uno se da cuenta que no, porque fíjate que si uno pone aceite y agua, el aceite queda arriba del agua. ¿Y por qué pasa eso? Si es más denso tendría que ir abajo, ¿no? Es como, no sé, tiene que ver con que nosotros el aceite lo relacionamos con la grasa, con estar pesados y todo lo demás. Pero no, es más liviano. Bien, entonces estamos hablando del cuerpo, que el cuerpo está formado por materia. La materia obviamente está compuesta por masa, que tiene que ver con la cantidad de materia que tiene. Tiene un peso que es relativo a la fuerza gravitatoria que se hace sobre esa masa, por lo tanto es la masa por la gravedad. Recuerden que el peso no es lo mismo que la masa. Tiene un volumen, que es el espacio que ocupa, ¿no? En el espacio que ocupa, ¿no? Y obviamente en cuanto a la forma que tienen, bueno, los líquidos, al volumen. Ese volumen, estaba acá. El volumen es invariable, o sea, un líquido tiene, por ejemplo, 1 litro, va a ser 1 litro. Se puede comprimir y expandir un poco, pero no mucho. En cambio, los gases sí son modificables ese gas, porque, por ejemplo, el gas en los encendedores tiene un gran volumen, pero sin embargo, si lo ponen en encendedores, cuando ustedes ven, está bien comprimido. ¿Cómo se ve el gas en un encendedor?
¿Vieron esos encendedores transparentes? ¿Cómo se ve el gas en esos encendedores? Líquido. Se ve líquido y uno dice, pero ¿y por qué si dice gas? Pero obviamente apenas apretamos la válvula de ese encendedor, vemos que sale gas, no sale líquido. Lo que pasa es que para poner el gas ahí dentro del encendedor, lo que se hace es comprimir el gas. Se lo comprime, se modifica su volumen al mínimo posible y entonces las moléculas están tan juntas que parece que se tratara de un líquido, pero no, es un gas comprimido, ¿sí? Así se transportan todos los gases, ¿no? Si saben el tema de las garrafas también, ¿no? El gas comprimido, el gas que se usa en los autos, siempre es gas comprimido. ¿Se entiende la idea? O sea que el volumen en los gases no es fijo, sino que va a depender del recipiente que los contenga. El volumen, justamente los gases ocupan todo el volumen disponible, ¿no? Se expanden en todo el volumen disponible, no como los líquidos que queda su volumen contenido. Si es 1 litro, va a ser 1 litro, no se va a modificar, ¿sí? Hola, Oda, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Ya somos más. Sí, sí, sí. No me podía perder la clase. Buenísimo. ¿Alguna vez en tu vida has escuchado la palabra densidad? Sí, pero ¿sabes lo que es? La densidad se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Cuando hay más cantidad de materia en un determinado espacio o volumen, el objeto es considerado más denso y al mismo tiempo más pesado. Sin embargo, esto no significa que la densidad y el peso sean lo mismo, ni que se puedan utilizar indistintamente. A diferencia de la densidad, el peso depende de la cantidad de gravedad en un lugar determinado. Para explicarlo mejor, tomemos una persona como ejemplo. La densidad de la persona sigue siendo la misma, independientemente de donde lo lleves, sea cual sea la cantidad de gravedad de ese lugar. Sin embargo, si llevas la misma persona al espacio donde no hay gravedad, pierde su peso, pero su densidad no cambia. ¿Sabes por qué es más sencillo nadar en agua dulce que en agua salada? Pues aquí te dejo un experimento. Primero, necesitamos un huevo, un recipiente con agua de grifo y sal. Lo primero que debes hacer es colocar el huevo en el recipiente con agua. ¿Notas que se hunde? Pues, ¿qué pasará si le colocamos sal? El huevo empieza a flotar. ¿Pero por qué sucede esto? Muy fácil, aquí la explicación. En nuestro experimento del huevo en agua salada, el huevo al ser más denso que el agua del grifo, aleja las partículas de agua por ese lugar para sí mismo. Por eso se produce el hundimiento, pero en el caso del agua salada, que es más densa que el agua del grifo, es capaz de mantener el huevo hacia arriba. Por lo tanto, se produce la flotación del huevo. En otras palabras, los objetos se hunden cuando su densidad es mayor a la densidad del líquido. Te debes estar preguntando qué tiene la sal que hace que el agua sea más densa cuando ambas se mezclan. Cuando se añade sal al agua y se disuelve, se descompone en iones que luego se sienten atraídos por las moléculas de agua. Esta atracción hace que se unan fuertemente, aumentando así la densidad. En lugar de solo tener las moléculas de hidrógeno y oxígeno en el agua, el sodio y el cloro se unen a la ecuación. Entonces, el agua salada ahora tiene más partículas en comparación con el agua del grifo, con la que se comenzó. Por esta razón, el agua salada es más densa que el agua del grifo. Curioso, ¿no? La próxima vez que vayas a la playa o a nadar al mar, ya sabes por qué es mucho más fácil flotar en aguas abiertas. Solo recuerda que la clave es, cuanto más denso es el líquido, más fácil será flotar en él. Si te gustó, no olvides dejar tu like y Bueno, suscribirte. interesante, ¿no? Si tienes alguna duda, Esto puedes que dejármela en uno los comentarios. a veces confunde el tema de la densidad con el peso, ¿no? Bueno, uno generalmente dice, uy, qué pesado que es este, ¿no? Y cuando uno dice qué pesado, ¿qué significa? Que pesa mucho. Ahora, ¿qué es el peso? El peso tiene que ver con esa relación entre masa y gravedad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener una bolita de acero chiquitita y puedo tener, yo qué sé, una habitación llena de telgopor. ¿Qué es más pesado? En ese caso, ¿la pelotita de metal o todo el telgopor que tengo? Y La depende. pelotita de metal. Más pesado, ponerle que la pelotita pesa 10 gramos y todo el telgopor pesa, no sé, 4 kilos.
¿Qué pesa más? Ah, no, obvio, el tergopor. Y depende del peso. Claro, el peso va a ser el telgopor de pronto, porque como tengo tanta cantidad de telgopor, voy a tener mucho peso, pero sin embargo la pelotita sigue siendo más densa que el telgopor. ¿Por qué? Porque la densidad tiene que ver con la relación entre la masa de eso y el volumen que ocupa. ¿Queda claro? Entonces, yo puedo comparar el peso si hablo de dos cuerpos de igual volumen, o sea, hablo de una pelotita de metal y una pelotita de telgopor y las comparo, entonces ahí sí puedo decir, bueno, es más pesado la pelotita de metal, con lo cual lo que quiero significar que justamente para hablar de peso tengo que ver o tengo que trabajar con unidades de la misma cantidad de volumen, si no, no tiene mucho sentido hablar de peso. Entonces, no sería muy lógico decirle a esa persona qué pesada que sos, tenemos que decirle qué denso que sos, qué denso, ¿sí? Porque estamos hablando de la relación masa-volumen, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, si el volumen es ese lugar que ocupa la materia, la densidad va a ser esa relación que hay entre la masa y el volumen. Y vamos a ver que justamente la densidad se puede calcular con esta fórmula. Es la masa dividido el volumen. Fíjense qué lindo que está escrito acá. La masa la divido por el volumen y me da la densidad. Por eso se mide en lo que se dice, por ejemplo, kilogramos por decímetros cúbicos. O sea, cada decímetro cúbico que ocupa tiene una cantidad de kilogramos asignados. Bueno, esto es la clase en casa. Bien. Entonces, la densidad de una sustancia es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a su volumen. ¿Qué quiere decir? Cuanto más volumen tengo, o sea, cuando más volumen ocupa una masa, menos densidad tiene. Pero cuando más masa tiene, más volumen tiene. No sé si se entiende, más densidad tiene, perdón. No sé si se entiende lo que dije o no. Sí, o sea, acá, cuando tiene más masa va a tener más densidad, si no tiene tanta masa tiene menos densidad. No tiene nada que ver con el peso. Exactamente, ¿sí? O sea que un cuerpo que tiene al mismo volumen, tiene más masa, va a tener más densidad, y un cuerpo que tiene la misma masa, dos cuerpos con la misma masa, al tener más volumen, tiene menos densidad, al ocupar más volumen, ¿sí? El peso específico es muy parecido a la densidad. Van a encontrar que muchas veces va a estar tratado como sinónimo, pero es así como la misma diferencia que hay entre masa y peso, ¿sí? El peso específico justamente es la relación entre el peso y el volumen, no entre la masa y el volumen. Con lo cual recuerden que el peso depende... Un segundito, perdón. Sani, ¿podés controlar eso? El peso depende de, el peso específico entonces depende de qué lugar esté, ¿sí? Por ejemplo, el peso en la Tierra va a ser 1, o sea que el peso específico va a estar relacionado con ese peso en la Tierra. Pero el peso en la Luna va a ser mucho menor, con lo cual el peso específico de ese cuerpo en la Luna va a ser menor. Y recuerden que también un cuerpo en el medio del vacío interplanetario justamente no tiene peso, porque no tiene nadie que lo atraiga, con lo cual, al no tener peso, ¿sí?, no va a tener peso específico. Sin embargo, como recién vimos en el video, densidad sí va a tener, porque la densidad es la relación de la masa con el volumen. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, es un tema difícil. Sí, la experimentó. Así como dificultades. Si alguien se quedó con alguna duda, pregunte. No, por ahora no. No, creo que no. Listo, seguimos. Entonces vamos a ver, este video está genial, me encanta. A mí los experimentales me gustan, pero este es el video que más me gustó de ellos, así que acá lo compartimos. Hoy día vamos a hablar acerca de la densidad, que es una palabra complicada que usan los científicos para explicar algo que en realidad es muy sencillo. Imagínate 1 kilo de plomo, sería una pelota más o menos así. Ahora imagínate 1 kilo de plumas. Para juntar la cantidad de plumas necesarias para hacer 1 kilo, tendrías que juntar un automóvil, una casa completamente hecha de plumas. ¿Por qué pasa esto? Yo sé por qué. Porque las moléculas del plomo, que son esas partículas muy pequeñitas que están dentro de todas las materias, están muy concentradas. En cambio, las moléculas de las plumas están muy separadas unas de otras. Así es. Entonces, si le preguntan a alguien qué pesa más,
1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas, la respuesta es que pesan lo mismo, pero ocupan volúmenes diferentes. Lo mismo que pasaría si yo lleno una bolsa de arroz y una bolsa llena de algodón. Ambas ocupan volúmenes iguales, pero pesan distinto, porque el algodón es menos denso que el arroz. Entonces, ¿las cosas menos densas pesan menos que las cosas más densas? ¿Para un mismo volumen? Sí. Es decir, si te preguntan si una bola de plomo pesa más que una bola de plumas, sí, pesa más porque tienen densidades diferentes. Sin embargo, para que pesen lo mismo, cambiamos el volumen y a diferentes volúmenes los pesos se igualan. Para que te quede un poco más claro todo este enredo que hemos hecho acerca de la densidad, quiero que mires con atención los siguientes experimentos. Experimentor, fíjate en lo que tenemos encima de la mesa. Tengo aquí un vaso de laboratorio que tiene agua y aquí otro vaso de laboratorio que tiene aceite. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, voy a tomar unas gotas de colorante azul y las vamos a poner en el agua para que esté de color azul y podamos verla con claridad. Vamos a mezclar. Y ahora vamos a colocar todo el agua de color azul en el vaso que tiene aceite. Como ven, el aceite está encima del agua. Después de todo lo que hemos hablado, ¿por qué crees que pasa esto? Si crees que el aceite es menos denso que el agua, estás en lo correcto. El aceite es menos denso y el agua es más densa. Lo que quiere decir lo siguiente. A volúmenes iguales, el aceite pesa menos que el agua. Por lo tanto, el aceite flota por encima del agua. Las sustancias menos densas flotan por encima de las más densas. Y ahora te lo vamos a demostrar con un experimento que involucra muchos más líquidos, así que presta mucha atención. Experimentor, presta mucha atención a lo que voy a hacer a continuación. Tengo aquí sobre la mesa una probeta graduada. Y lo que vamos a hacer a continuación es colocar en ella una serie de sustancias que tú y yo conocemos. Tenemos aquí miel, agua, aceite y alcohol. Y vamos a ir colocándolas una a una en la probeta. Empezamos por la miel. Muy bien. Ahora echamos la siguiente sustancia, el agua. Veamos lo que pasa. Como pueden ver, el agua se ha colocado encima de la miel. Eso significa que el agua es menos densa y la miel es más densa. Vamos con la siguiente sustancia. Ahora el aceite se ha colocado encima del agua. Tenemos miel, que es la más densa de todas, agua, que es menos densa que la miel y más densa que el aceite, y luego aceite. Vayamos ahora por la última sustancia y veamos lo que pasa. Alcohol. ¿Vieron lo que pasó? El alcohol se colocó encima de las demás sustancias. Eso significa que el alcohol es la menos densa de todas. Así es. Lo que acabamos de hacer aquí es una escala de densidades entre diferentes líquidos. Sin embargo, podemos llevar el experimento aún más allá y tú también puedes hacerlo en tu casa, preparando este experimento que es semáforo verde. Encima de la mesa tengo los siguientes elementos. Clips, pedacitos de papel de aluminio y algodón. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner dentro de esta probeta graduada, tú puedes usar un vaso o una jarra en tu casa, estos elementos y vamos a tratar de averiguar cuáles son más densos que otros. Vamos a empezar con el clip. Vamos a ponerlo y tú tienes que hacer una hipótesis en tu casa de dónde va a quedar el clip. Presta mucha atención. Como ves, ha quedado debajo del agua y hasta el fondo de la miel también. Eso quiere decir que el clip, que es de metal, es más denso que todos estos líquidos. Ahora vamos a probar con un pedacito de papel de aluminio. El papel de aluminio también es metal, pero es más delgado y es bastante menos denso que el metal con el cual se hizo el clip. Como ves, se ha quedado flotando encima del alcohol. Ahora voy a tomar otro pedacito de papel de aluminio
y lo voy a arrugar porque quiero comprobar si hay alguna diferencia entre el aluminio estirado y el aluminio hecho una bolita. No, ambos flotan. Eso quiere decir que este papel de aluminio es definitivamente menos denso que el alcohol. Y ahora voy a probar con una bolita de algodón. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La bolita de algodón se ha mojado con el alcohol y ha bajado, pero aún así se mantiene encima del nivel del aceite. Eso quiere decir que es más densa que el alcohol, pero es menos densa que el aceite. Prueba a hacer este experimento en tu casa para descubrir acerca de todas las densidades de las sustancias que te rodean. Y así como hemos experimentado con distintas sustancias y sus densidades, podemos hacer lo mismo con gases. Mira el siguiente experimento. Si tienes ganas de seguir experimentando, tenemos una prueba más. Ya hemos hablado de cómo los líquidos, como el agua y el aceite, se colocan unos encima de otros por sus diferentes densidades. Flotan unos encima de otros, lo mismo que ocurre con los objetos que pusimos en la probeta. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los gases, que al igual que los líquidos, también son fluidos. Miren lo que tenemos acá. Esta es una probeta con un poco de agua tibia. Lo que vamos a hacer ahora es colocar dentro de esta probeta con agua tibia hielo seco, que es gas de dióxido de carbono que está congelado. Y lo vamos a poner en la probeta. Mira lo que ocurre con el gas. Al contacto con el agua caliente, el dióxido de carbono se sublima y sale de la probeta. Como ven, este gas tiene una particularidad. No se va hacia arriba, sino que se va hacia abajo. ¿Por qué pasará esto? ¿Estará pasando lo mismo que pasa con el agua y el aceite? Así es, el gas de dióxido de carbono que sale del hielo seco es más pesado que el aire que nos rodea. Fíjate lo que ocurre cuando levantamos la probeta y empezamos a echar el gas. Mira cómo cae directamente hacia abajo. El dióxido de carbono, que en realidad es invisible, porque esto blanco que vemos es el agua que encuentra en su camino, va directamente hacia abajo para colocarse debajo de todos los demás gases. Ahora miren lo que pasa si ponemos esta probeta debajo. Fíjate lo que pasa. El gas, como si fuera un líquido, ha llenado la probeta. Podemos ver aquí en el borde superior que se mueve, como si estuviera llena de agua. Y si nosotros echamos la probeta, también cae directamente hacia abajo para colocarse en la parte de abajo como el agua se colocó debajo del aceite, porque es más denso que todos los gases que nos rodean. Con esto que hemos aprendido, podemos hacer otro experimento más. ¿Quieres verlo? Hemos puesto hielo seco, es decir, gas de dióxido de carbono congelado, dentro de este acuario. Aunque no lo podemos ver, el hielo seco se ha venido sublimando, es decir, ha pasado de estado sólido de frente a estado gaseoso. Este gas, que es dióxido de carbono, ha venido llenando el acuario. No se ha salido porque el dióxido de carbono es más denso que el aire que tenemos alrededor. ¿Quieres que te lo demostremos? Te lo podemos demostrar si soplamos burbujas de aire dentro del acuario. Mira. Como ves, en vez de caer hasta el fondo del tanque, las burbujas se quedan flotando a media altura. Eso ocurre porque a pesar de que no lo podemos ver, el fondo del tanque está lleno de un gas muy denso, dióxido de carbono que proviene del hielo seco. Las burbujas que tienen aire que es menos denso flotan encima de este océano invisible, como corchos flotando encima de la superficie del mar, y por eso no se van hasta el fondo. ¿Viste qué divertido es experimentar con las distintas densidades que tienen los gases? Pero recuerda que este es un experimento color rojo, es decir, que no lo puedes hacer en tu casa. Sin embargo, en el mundo hay muchos más experimentos y mucho más por aprender, porque tú eres un experimentor y el mundo es tu laboratorio. ¿Has visto todo lo que hemos aprendido acerca de las densidades y el agua y el aceite? Bueno, ahora te vamos a enseñar a hacer un experimento que puedes y debes hacer en tu casa porque es semáforo verde y que te va a permitir usar lo que hemos aprendido para sorprender a todo el mundo. Presta atención.
Para hacer el experimento necesitas agua y aceite. Nosotros al agua le hemos puesto una gota de colorante azul. Tú puedes ponerle un poco de témpera para que se vea claramente. Consiste en lo siguiente. Mira lo que va a pasar. Hay que tomar un cartón y colocarlo encima del agua. Vamos a voltear el vaso con agua y vamos a colocarlo encima del vaso con aceite. Debes tratar que ambos vasos coincidan perfectamente. Ya está. Ahora, lo que vas a hacer es retirar el cartón con mucho cuidado y hay que observar qué es lo que ocurre con el aceite y el agua. Si has prestado atención a los experimentos anteriores, estoy seguro de que tienes una muy buena idea. ¿Has visto todo lo que puedes aprender en tan solo una hora? Así No sé qué pasó. hola, experimentores. Están ahí todavía, ¿no? Sí, no sé qué pasó. Sí, 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 estamos acá. se pausó. Se pausó el video, sí, medio raro, solo. Pero bueno, había llegado al final, ¿no? ¿Ya? ¿O quedó algo para ver? Hoy día vamos a No, no quedó. Faltaba ver cómo bajaba el aceite, pero nada, no. hablar Sí. acerca de la densidad. Era Es una a ver si parte en lo puedo- siguiente. Mira lo que va a pasar. Hay que tomar un cartón y colocar. Ahora, lo que vas a hacer es retirar el cartón con mucho cuidado. Anteriores, estoy seguro de que tienes una muy buena idea. Bien. ¿Has visto todo lo que No, claro, en verdad quedaba para ustedes, se había terminado, sí. Claro. Tienen que hacerlo ustedes y ver qué pasaba, o pensar qué pasaba, ¿no? Plantear una hipótesis ahí. Está interesantísimo el video, no sé si lo vieron, no tiene desperdicio, ¿no? Y que deja muy claro el tema de lo que es la densidad y, bueno, no hablo de peso específico, pero la densidad, la masa, el volumen, esas relaciones que y cómo se vinculan a la época, al momento de flotar, ¿no? Las reglas de flotación que después la vamos a ver. Bien. Entonces tenemos que la relación entre masa y volumen en los fluidos se llama densidad. En verdad también en los sólidos, ¿no? Y también se puede pensar que la densidad se relaciona con el peso específico. Mientras que la masa y el volumen están directamente relacionados, la constante de proporcionalidad es la densidad, ¿sí? Y se mide en estas unidades, kilogramos por metro cúbico, kilogramos por decímetro cúbico, kilogramos por metro cúbico, pero también otras. Por centímetro cúbico sería ahí. Entonces la densidad tiene que ver con la unidad o la cantidad de masa que hay por unidad de volumen. Mientras que el peso específico tiene que ver con el peso sobre el volumen. Como el peso es masa por gravedad, fíjense que la gravedad la dejamos afuera, que me quedó masa sobre volumen, que justamente es densidad. Con lo cual, si multiplico la densidad por la gravedad, me da justamente el peso específico. Con lo cual, como ven, el peso específico, si bien está relacionado con la densidad, es otro tipo de medida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De hecho, el peso específico se mide en newton por metro cúbico. Bien, acá tenemos justamente las densidades y los pesos específicos de varias sustancias, ¿sí? Ordenados en forma creciente. Para empezar, el aire, por ejemplo, el aire es muy poco denso, muy liviano. Más o menos la densidad del aire, ahí están entrando. La densidad del aire es 0,0013 kilogramos por decímetro cúbico. O sea, ni siquiera una centésima, un poquito más de una centésima de kilogramo. El kilogramo lo dividimos en 100 y esa partecita entra en un decímetro cúbico. En cambio, el peso específico va a ser 0,13 newton por decímetro cúbico. Fíjense cómo solo se multiplica por 10, se corre la coma a un lugar, ¿no? Básicamente. El corcho tiene una densidad de 0,24 kilogramos por decímetro cúbico. Para que se hagan una idea, un decímetro cúbico sería lo que contiene un litro de algo. Es el equivalente a un litro. O sea, 2,4 newton por cada decímetro cúbico. El aceite, 0,915 kilogramos por decímetro cúbico, o el peso específico 915. El hielo, fíjese que el hielo es más denso que el aceite, ¿no? 9,2, un poquito, ¿no?
sea que si ponemos el hielo dentro de un aceite, hielo de agua, ¿no? El hielo de agua en un aceite, ¿qué pasaría? ¿Flotaría o se hundiría? Flotaría. Sí. Si es más denso, Estoy de acuerdo con Oda. el hielo Sí. es más denso, ¿eh? El hielo es más denso, ¿o no? Sí. Se hundiría. Se hundiría, es más denso, se hunde. El hielo se hunde en Ah, el... porque está comprimido. Exactamente. En Era lo verdad, que hablábamos antes de los gases, ¿no? exactamente, las moléculas de hielo, así como lo que pasaba con los gases, tal cual. El hielo y el agua tienen un tema con el tema de las moléculas, de cómo se van distribuyendo. Fíjense que el agua es más densa que el hielo. Y esto no pasa en todos los materiales. En los materiales, justamente cuando son sólidos, son más densos que cuando son líquidos. Justamente en el agua pasa al revés. Fíjense que el hielo es menos denso que el agua. Al revés de lo que pasa siempre con todos los materiales, ¿sí? En cualquier material que vos tengas, justamente ese material en sólido va a ser más denso que el material en líquido. Pero en el agua pasa al revés. Por eso cuando ustedes ponen un cubito de hielo en el agua, ¿qué pasa con el cubito de hielo? Flota. Se hunde. Flota. No, ¿viste cuando vos Ah, pones claro. agua, se flota? ¿No? Sí, no, me quedé con el aceite, perdón. Pero eso que pasa, solo pasa con el agua. Si yo pusiera cubitos de, no sé, de hierro, en el hierro o en cualquier cosa así, en cualquier material, se hundiría. Pero en cambio en el agua pasa al revés. ¿Sí? Sí, igual el agua parece que tiene un valor raro ya de por sí. El agua es un valor especial que determina todo. Con el agua se determina la temperatura, siempre va a ser todo en función del agua. El agua justamente fíjate que es la unidad, ¿no? El agua, la densidad del agua es 1 kilogramo por decímetro cúbico, es 1, ¿no? Como que de ahí empezás a contar todo. De hecho, también se utiliza el punto de ebullición y el punto de fundición del agua para determinadas temperaturas. El agua es referencia de un montón de cosas. Ojo que el agua no es lo mismo en cualquier estado, sino el agua líquida, ¿no? Estamos hablando acá. Justamente el agua, ¿no? Como unidad de lo que es la densidad, es 1, la densidad del agua, es relativa para todo. Pero el agua tiene un comportamiento anómalo, un comportamiento normal justamente en estas temperaturas donde el agua y el hielo, ¿no? El agua se transforma en hielo y el hielo en agua, donde el agua se solidifica, ¿no? O se funde el hielo, como quieran decirlo. Después lo vamos a estar viendo eso. Pero justamente... Perdón, no te escuché, Pedrito. ¿Qué densidad tendrá en forma gaseosa? Y es mucho menor porque el agua, imagínate que cuando se hace gas, las moléculas se expanden, ¿no? Ocupan más lugar y entonces tienen menos, ocupan más tienen más volumen, el mismo peso tienen mucho menos volumen. Entonces al expandirse, es como ocupan menos volumen y eso hace que justamente la densidad baje un montón. Imagínate que el aire, ¿no? Está compuesto con agua líquida, ¿no? Por eso el aire hay días que es más denso, cuando hay más humedad, ¿no? Claro. Justamente el aire igualmente está formado por un montón de gases. Pero sí, es mucho, mucho menos denso el agua. Lo que pasa es que va a depender también de qué temperatura tengas el agua en estado gaseoso y de un montón de cosas, de cómo lo comprimas o no lo comprimas, esas cuestiones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vemos que el agua de mar es un poco más densa, justamente de eso hablaba, ¿no? Uno de los videos, que justamente nadar en el agua del mar es mucho más fácil. Fíjense el aluminio, la densidad es 2,7 kilogramos por decímetro cúbico. El aluminio es un metal que, digamos, de los metales es uno de los más livianitos, ¿no? La plata, 10,5, el mercurio 13,6. Hablemos del mercurio. ¿Qué saben ustedes del mercurio? Que está en los Es termómetros. un metal líquido. Bien, es un metal que está en los termómetros y que está en el termómetro justamente porque es líquido. Tiene dos condiciones el mercurio. El mercurio, justamente a temperaturas habituales, está en estado líquido. Es el único metal que lo podemos encontrar en estado líquido, porque en verdad encontramos los metales en estado sólido, ¿sí? Pero Se fíjense, convierte en gaseoso, ¿no? El mercurio.
No, el mercurio no. Sí, obviamente se debe poder, pero con más temperatura. ¿a qué temperatura tenés que calentarlo para...? No, no me imagino. Nunca lo vi. Pero digamos, en la Yo había temperatura... escuchado en un programa hace, pero 1000 años, que no sé a qué temperatura era, pero se convertía en Sí. gaseoso. Es que todas las sustancias pueden estar en sólidos, en líquidos o en gaseosos. Por eso tienen dos temperaturas. La temperatura de fusión, que justamente es cuando se hace de sólido a líquido o de líquido a sólido, y la temperatura de ebullición, que es cuando se hace gaseoso, ¿no? De líquido a gaseoso. Son las dos temperaturas que justamente marcan a cualquier sustancia. Por ejemplo, en el agua son 0 grados y 100 grados. En el mercurio no conozco cuáles son esos números, no los conozco. Pero obviamente se hace sólido a una temperatura mucho menor de la que conocemos, porque en nuestra normalidad nosotros sabemos de mercurio líquido, y se hará gaseoso, no sé en qué temperatura, pero tiene que ser una temperatura supuestamente muy alta. De hecho, todos los metales tienen una temperatura de fundición muy alta, ¿no? Así que, no sé, debe ser muy alta. Justamente el mercurio es muy denso y está en estado líquido. Y esa es una característica que hace que el mercurio sea usado, por ejemplo, en los termómetros y en un montón de aparatos para poder determinar muchas cosas. El oro es el más denso de todos, pero bueno, el oro sí lo conseguimos justamente en forma sólida, ¿no? ¿Hasta acá todo bien? Sí, Sí, todo bien. Bien. Vamos a ir comparando densidades, ¿sí? Bueno, este simulador de densidad me parece que ya no está. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Está? A ver. No estaba y lo tuve que cambiar por otro. Había un simulador que estaba buenísimo. Agregué un video en base... Ahí está. Este es uno de un simulador de densidades, ¿no? Bueno, acá tenemos un líquido, ¿no? Que podemos, ahí está la densidad del líquido en gramos por milímetros, por mililitros. Es 1 ahí. Podemos ponerlo más denso el líquido o menos denso, ¿sí? Acá dice que tenemos 250 mililitros. Y acá tenemos, no sé qué es esto, pero después vamos a ir viendo. Este es un vasito donde hay otro líquido y acá tenemos algo para registrar el peso. Tenemos 18,7, ¿sí? Si lo entramos en el líquido, se hunde, ¿no? Lo podemos ver cómo se hunde. Vamos a meterlo acá. Fíjense que ahí, si ven un poquito, está ahí, ¿no? La rayita, digamos, donde termina el agua. Y ahí registra el volumen que aumentó, ¿ven? ¿Ven? Claro. Y sí, podemos hacer otro objeto. No lo pude poner. Ahí está. ¿Ven? Tiene más o menos el mismo volumen que el anterior, pero el peso es mucho menor, 12,4. ¿Y qué pasaría? Se hundiría igual, ¿no? Sigue siendo muy denso. Bueno, acá la idea es que ustedes empiecen a jugar con estos objetos. Vamos a poner este muñequito 13. ¿Cuánto era este? Ya me olvidé. 18. No hay tanta diferencia en la masa, pero vamos a ponerlo. Creo que el volumen sí, es mucho menor. El volumen es mucho mayor, ¿lo ven? Son 4 rayitas de volumen. Sí. ¿Qué pasará si lo pongo en el agua? ¿Qué dicen ustedes? Va a ¿Cómo sabes flotar. lo que es el agua? Va a ¿Por flotar. la densidad? Exacto, porque el peso no es mucho menor, pero sí tiene mucho más volumen que el caballito de mar, con lo cual obviamente flota, es menos denso, ¿sí? Y acá, bueno, ustedes pueden ir haciendo experiencias con todos los artículos de acá, si hay más denso, este es más, mira, 65, muy denso es este. No sé si hay menos denso, 111. Si no, lo que pueden hacer es variar la densidad de acá, poner un líquido muy denso. Un líquido muy denso, a ver qué pasa con el caballito ahora, flota. Pueden ponerlo menos denso el líquido
¿Qué pasa con el caballito? Se va a ir hundiendo. Se va a ir hundiendo. Miren, está interesantísimo, ¿no? Bueno, y tienen, digamos, este vaso que le va a permitir hallar en lo que es el volumen, y con el peso pueden determinar un poco qué relación justamente existe de densidad, ¿no? Está interesantísimo, ¿no? Igualmente el que yo tenía antes era este, que ya no se puede. Pero está buenísimo, lo vamos a ver acá, vamos a ver. El hielo, lo que sucede. Vamos a ver un video, que es lo que hay, pero antes estaba bueno porque ustedes lo podían tener a mano, pero bueno. Ello vamos a utilizar el simulador de la página PET. Emplearemos entonces los siguientes objetos: cubos de diferentes materiales y una piscina con agua. Tenemos aquí un cubo de 0.75 kilogramos. Este es del material poliestireno expandido. También utilizaremos un cubo de madera. Este es de mayor masa que el cubo anterior, pero tiene el mismo volumen. También utilizaremos un cubo de hielo. Este es de 4.6 kilogramos, mismo volumen, pero diferente masa, mayor masa. Tenemos un cubo de ladrillo de 10 kilogramos, tiene mayor masa que los dos cubos anteriores y el mismo volumen. Por último tenemos entonces un cubo de aluminio de mayor masa que los cubos anteriores, pero igual volumen. ¿Qué creen que pasará entonces si nosotros dejamos caer, en este caso, el cubo de poliestireno en la piscina? Vamos a probar. Ok, flota. Flota, y es que observemos, en el caso del poliestireno, tiene una masa de 0.75 kilogramos, pero fíjense cómo es su densidad. Su densidad es de 0.15 kilogramos por litro. Es bastante baja. Vemos qué pasará con el cubo de madera. ¿Qué piensan? ¿Flotará o se hundirá? Bien, probemos. En este caso, el cubo de madera también va a flotar. Tiene mayor masa que el cubo anterior y el mismo volumen. Y como pudimos ver, también va a flotar. ¿Qué pasará ahora con el hielo? Vemos con el hielo lo que sucede. Fíjense que con el hielo queda una mayor parte del bloque sumergido en comparación con lo que sucedió con los cubos anteriores. Probemos ahora con el ladrillo. Pues el ladrillo, al tener mayor masa, se va a hundir. Y en el caso del aluminio, también se hunde. Eso me indica a mí que también su masa es mayor, por lo tanto su densidad también va a ser mayor. Fíjense que la densidad del aluminio es de 2.70 y recordemos que en el caso del poliestireno era de apenas de 0.15 kilogramos por litro. Esto significa que a mayor masa de los cubos, sin importar que los volúmenes sean iguales, mayor masa, pues su densidad va a aumentar. Bien, ahora ¿qué creen que pasará si nosotros aumentamos la masa del cubo de PET? Miren que si se aumenta la masa, ¿se hundirá o flotará? ¿Ves? Probemos. Pues también va a flotar. Esto nos dice a nosotros que al aumentar la masa, pues ¿qué otra propiedad estamos aumentando? También el volumen. Así que si se aumenta la masa, va a aumentar el volumen y por lo tanto la densidad va a ser la misma. Esto nos quiere decir a nosotros que la densidad es una propiedad. Física intensiva de la materia, puesto que relaciona la masa y el volumen de los objetos. Y la densidad, no depende de la cantidad de materia. Bueno, lo que quiere decir es que no importa si tengo poca materia o mucha materia, la densidad va a ser la misma, ¿no? Bueno, esto tenía el enlace ese.